Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy tenemos un podcast muy especial y queremos hacer esta intro, que solemos hacerla siempre, pero porque lo que viene a continuación es algo diferente. Vamos a hacer una llamada telefónica con una invitada que nos hace muchísima ilusión. Y que llevamos detrás de ella mucho tiempo y ha sido muy amable, nos ha atendido y nos va a contar una historia fascinante. Exactamente. Lo que nosotros vamos a contar es la relación que une a Rubén Darío, el poeta nicaragüense icónico y por supuesto famosísimo, Rosa Villacastín, la periodista que todos conocemos y que recientemente se ha jubilado, y a la ciudad de Málaga, que desde luego es como tres patas que parece que no tienen mucha relación. Dices, ¿cómo las cosemos? Se cosen. Se cosen perfectamente y desde luego es una historia muy chula que ella nos va a contar, en el que vamos a ver cómo su abuela, que vamos a decir el nombre porque merece la pena reconocerlo, es Francisca Sánchez del Pozo, se casa, o bueno, no se casa realmente, que vamos a contar eso. Se enamora y mantiene una relación con Rubén Darío, relación de años. De hecho, ella habla del amor de su vida, tienen 4 hijos, no se casa, a pesar de que estamos hablando de una época donde ese vínculo era imprescindible para ser bien visto. Por una cuestión, una sorpresa, no lo voy a ir desvelando todo, una cuestión personal que tiene Rubén Darío, pero bueno, ellos viven juntos, tienen 4 hijos, pasan una vida pues fantástica. Imaginar la vida de la abuela de Rosa Villacastín, ¿no? Rodeada siempre de poetas, de escritores. Y entonces, pues Rosa, fascinada por esa historia de su abuela que conoció de pequeña, la plasma, ayudada también por un compañero en un libro, La princesa Paca. A muchos de vosotros os sonará. También hay una película de televisión española que protagoniza Irene Escolar, de la saga de los Gutiérrez Cava, interpretando a la abuela. Y al final se convierte eso en la gran historia de vida, no solo de la abuela, sino también de Rosa, ¿no? Rosa, que además muchos de vosotros no sabéis, pero aquí os lo adelantamos, es una enamorada profundísima de Málaga, también era la abuela. Rosa tiene aquí casa en Marbella, vive casi felizmente retirada. Y nos va a contar hoy una historia absolutamente fascinante que ella conoció de pequeña y que siempre la ha tenido ahí como diciendo, lo tengo que contar, hasta que ya al fin, pues vio la luz esa historia de la princesa Paca. Rosa Villacastín, bienvenida a Memoria Sur. Bueno, pues encantada de estar con vosotros. Bienvenida, Rosa, muchas gracias por atendernos y por contarnos al final tu historia de vida y la de tu abuela, ¿no? Que supongo nos estabas comentando antes que ha sido una historia muy cercana y supongo que habrá sido uno de los proyectos más emocionantes, ¿no?, de los últimos tiempos. Sí, porque yo estuve en el archivo Rubén Darío, en la que hice toda la catalogación de la donación de más de 6.000 documentos que hizo mi abuela al gobierno español en la Universidad Complutense. Quiero decirte que aparte de las cosas que ella me contaba, que vivíamos, de los personajes que iban a ver la casa y todo eso, luego ya el conocimiento de ver las cartas que les escribían en aquella época, de todos los grandes escritores. Para mí fue importantísimo. Imagínate que me he criado y he sido una adolescente pues rodeada de personajes que para mí eran como un sueño, ¿sabes? O sea, como de película. Sí. A mí la primera vez que van a ver a mi abuela y mi abuela empieza a hablar de Rubén Darío, yo no sabía quién era Rubén Darío, yo tenía 8 años. Y decía, el gran amor de mi vida. Y yo decía, ¿mi abuelo? ¿Y mi abuelo qué significa en toda esta historia? Porque mi abuela, después de morir Rubén Darío, se casa con mi abuelo, que es donde nace mi madre, ¿no? Y claro, yo alucinaba y cuando se marchan le digo, pero Lala, ¿y el abuelo? No, mi marido. Digo, pero ¿no has dicho que el gran amor de tu vida es ese Rubén Darío? Y dice, fue mi primer marido. Ya me lo explicó toda la historia, o sea que imagínate que he vivido con esa historia desde mi niña. Claro, sería fascinante, supongo yo, las tardes hablando con tu abuela y que te contara, ¿no?, aquella primera vida, al principio tan desconocida para ti y luego cuando te abrió la puerta a ese mundo tan fascinante, ¿no, Rosa? Claro, primero porque es fascinante la historia. Claro. Piensa que mi bisabuelo
que había trabajado para un diputado por Ávila, de donde somos nosotros, tenía 10 hijos y entonces le preguntó, lo mismo que pasa ahora, no te creas que la diferencia es mucha, José, ¿qué quieres hacer? Y dijo, yo pues irme a Madrid a trabajar con mis hijos. Y aquí es que se vinieron todos a Madrid. Y entonces, un día paseando, mi abuela era una mujer muy guapa, muy castellana, o sea, no era una mujer de esas llamativas, pero era preciosa. Y entonces estaba un día que iba a llevar la comida a su padre y a sus hermanos, que trabajaban de jardineros en el Palacio Real, y aparecieron 2 señores, la pidieron una flor, ella se lo dio sin tener ni idea quién era, y uno era Rubén Darío. Y claro, y Rubén Darío volvió y volvió porque le encantó. Lo que pasa es que le tuvo que decir que se querían ir a vivir juntos, que si se quería ir a vivir con él, pero al tiempo le tuvo que decir que era un señor que lo habían casado en una borrachera en su país, en Nicaragua. Claro, imagínate que estamos hablando de 1800 y pico. Y para una chica que no sabía leer ni escribir, que venía de un pueblo, que le dijeran no solo irse a vivir con ese señor, sino que además de eso no podían casarse, entonces ella le puso una condición, a que no te imaginas cuál es. ¿Cuál fue? Pues mira, ir a su pueblo, que está en la Sierra de Gredos, es un pueblecito pequeño, y que fuera a pedir la mano a sus padres, a ese pueblo. Uh-huh. Y Rubén Darío se cogió el tren desde Madrid a Ávila, y desde Ávila al pueblo le estaban esperando mis bisabuelos con dos burros. Tuvieron que hacer noche en un pueblo que había, durmieron ahí de mala manera porque no había las comodidades que hay ahora, y llegó al pueblo y bueno, lo recibieron y la verdad es que no pudieron casarse, pero él acudió al Papa, a Pío XIII, para pedirle que le anulase el matrimonio, pero no pudieron hacerlo y bueno, tuvieron 4 hijos. Uh-huh. Madre mía, qué historia. ¿Qué edad tenía tu abuela cuando conoce a Rubén Darío, Rosa? 24, tampoco te creas que era una... No, tampoco era tan jovencita. Tampoco era una jovencita, ¿sabes? Vaya, para la época. Uh-huh. Y para esa época que estamos ¿por hablando, eso? ¿no? Ahí cuentas tú una cosa muy bonita, Rosa, y el hecho de que, como tú decías, tu abuela era analfabeta y que Rubén Darío al final intenta transmitirle todo ese conocimiento, o al menos un primer acercamiento a las letras, y además como que sus profesores, sus tutores, no solamente Rubén Darío, sino hablas también de otros personajes muy ilustres en la historia de la literatura, ¿verdad? Bueno, tú fíjate que a ella la enseñan a escribir Manuel Machado, el hermano de Antonio Machado, que vivió una temporada con ellos en París, y Amado Nervo, que era un gran poeta mexicano. Y entonces, en ese archivo le ponían, pues imagínate, una frase larga para que ella la copiase 50 veces, y así aprendió. Pero es que aprendió fenomenalmente también el francés. O sea, ella hablaba, por eso la pusieron, y eso sí que se lo pusieron los Machado, la princesa Paca. Claro, por el príncipe de las letras, ¿verdad? El príncipe de las letras, exactamente. Que era esa referencia a Rubén Darío. Qué bueno. Yo quiero preguntarte por cómo es ese momento en el que tú ya dices que tienes 8 años la primera vez que escuchas el nombre de Rubén Darío, pero ¿cuándo te enteras de verdad de quién fue Rubén Darío, de la figura y de la importancia que tuvo? Bueno, pues cuando ya nosotros nos venimos a vivir a Madrid, como un año después, una cosa así, porque claro, todo eso necesitó papeleos, una vez que ya lo donaba y todo eso, papeleos, y ya nos vinimos a vivir a Madrid, ya empecé a estudiar en un colegio, y bueno, me iban contando, porque claro, me iba contando mi madre, me iba contando mi abuela, en el colegio también me contaban, ¿sabes? Claro. Pero para mí todo era, porque yo sabía que tenía un abuelo, ¿no? Que era el padre de mi madre. Claro. Pero no te sonaba, claro, pero no te sonaba que fuera, claro. Claro, tenía que descubrir a este señor que la verdad es que era un príncipe, porque físicamente era un hombre guapísimo. Luego era muy, muy, muy amigo de Valle Inclán. Tú sabes que cuando ellos empezaron a, digamos, pelar la pava, como se decía entonces, Valle Inclán se quedaba con los hermanos pequeños de mi abuela, mientras ellos estaban... ¡Qué bueno! Así, y bueno, es que lo que pasa es que en el archivo, que hay 6.000 documentos, te digo, de cartas maravillosas de todos ellos, de todos los grandes, ¿no?
de todos los grandes escritores de este país y de Hispanoamérica. Entonces, claro, para ellos era su vida diaria. Claro. ¿No? Era algo cotidiano, claro, era algo de rutina. Pues que cuando se van a París, Manuel Machado también se fuera a vivir a la casa. Y fíjate, cuando ella llega a París, que va en el tren, porque ya está instalado Rubén Darío, cuando llega a la casa, se les encuentra quemando a Amado Nervo y a Rubén Darío quemando papeles. Y mi abuela se echa las manos a la cabeza y dice, ¿pero qué estáis quemando? Y es porque no había leña, no tenían dinero para leña. Claro. O sea, para poner en la estufa. Y entonces quemaban, y mi abuela espantada de que esos señores que decían que eran escritores estuvieran quemando su trabajo. Claro. Que bueno, ahora que has contado la anécdota de Valle Inclán, que a mí me resulta muy curiosa, además por la imagen que tenía él, pero era un tipo muy casamentero. Yo no sé si tú conoces la anécdota, Rosa, de que Valle Inclán fue el artífice de la boda también de Anita Delgado, la malagueña que se convirtió. Esa no la sé. Bueno, pues Valle Inclán, Anita Delgado, bailarina malagueña, que el Marajá de Carpurtala se quedó absolutamente prendado de ella en Madrid, fue Valle Inclán el que escribe la carta al Marajá, porque Anita no sabe escribir, para que, para intercambiar ya con el Marajá las condiciones del casamiento, que incluyó, por ejemplo, el pago de dote de su peso en oro. Pero me llama mucho la atención de Valle Inclán, que parece un tipo... Uh-huh. Sí. Debía tener un primero muy humano, ¿no? Sí. Pero después un gran sentido del humor, ¿no? Tú sabes que uno de los viajes que quería hacer mi abuela era Andalucía. O sea, ella no conocía porque no había salido del pueblo y de Madrid. Luego ya se fueron a vivir a París y vivieron muchos años en París. Y lo que le llamó la atención, y siempre lo recordaba, los espetos de Málaga. Hombre, qué bueno. Ella, eso le alucinaba, claro, tú piensas que Gredos no tiene un río. Claro, pero no tiene sardina, ¿no? Ni barcas para espetar. Irse a la playa y comer espetos. Qué bueno, qué bueno. ¿Con cuántos años murió tu abuela, Rosa? Murió con 86. Ah, bueno. Lo que pasa es que murió con un cáncer muy, muy malo. Uh-huh. Y fíjate, ¿sabes la persona que se iba todas las tardes a hablar con ella en el hospital? ¿Quién? Pues Paco Umbral. Fíjate. Que todo el mundo le daba siempre, y fue lo más cariñoso que te puedas imaginar. Iba al hospital a verla todas las tardes, él le contaba cosas sobre Rubén Darío y él le contaba cosas sobre su vida de Valladolid. Claro. Y se sentían pues muy identificados. Ese gesto seguro que no lo has olvidado tú nunca, Rosa. No, porque es que yo iba, pero ya sabes que físicamente imponía mucho. Sí. Central, ¿no? Y luego parecía que era muy así, también muy seco, y era todo lo contrario. Todo lo contrario. Y luego no puedo olvidar a Carmen Conde, que fue claro. Carmen Conde y su marido, Antonio Oliver Belmas, que son los que se presentan en el pueblo para conocer a mi abuela y convencerla de que el archivo no se podía perder, ¿no? Uh-huh. Que tenía que ir a un sitio donde la gente pudiera conocerlo y ver y cómo eran en la intimidad todos estos personajes, ¿no? Claro. Y Carmen Conde fue luego la primera mujer académica de la lengua. Rosa, yo te quiero preguntar por ese momento en el que ya fallece Rubén Darío. Tu abuela era bastante más joven que él, o unos años más joven que él, y entonces ya conoce al que es tu abuelo, se casa y con 52 años, que es una edad muy tardía incluso a día de hoy, ya es madre y tiene a la que es tu madre, ¿verdad? Que era mi madre, claro. Bueno, mi abuelo era viudo, tenía 2 hijas. Mi abuela era viuda y tenía un hijo de Rubén Darío porque había tenido 4. Eso me gustaría que nos lo contaras, porque ha hecho referencia antes que tuvieron 4 hijos, pero fallecieron. Sí, a ver, uno de ellos está enterrado en el pueblo, porque la primera, que era una niña, Carmen se llamaba, murió de una de esas enfermedades que morían entonces, una gripe de la infancia, yendo ella para París. Después tuvo el segundo y decidió que en vez de tenerlo en Madrid, que ya entonces debía haber polución, que lo iba a mandar al pueblo que se llama Navalsau, con sus hermanos y con su madre y tal, y lo manda, pero coge una pulmonía y muere y está enterrado allí. Dentro de la iglesia del pueblo está enterrado ese niño. Y luego tiene otro que también murió
pues de otra enfermedad de estas, de que hoy sería imposible pensarlo, ¿sabes? Y bueno, ya muere Rubén Darío, que murió muy joven, murió con 40 y algo de años, o sea, que murió muy joven. Y ella puso en Madrid un hotelito en la Puerta del Sol, porque claro, ¿qué hacía ella con un hijo, que le quedaba un hijo, y luego sin dinero, ¿no? Porque no... Y entonces puso un hotelito que se llamaba Hotel París, que todavía está el hotel, hombre, ya muy sí, ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Claro. Y donde iba mucha gente de Ávila, de los que venían a Madrid y tal, y entonces le dijeron a mi abuelo, que era un empresario, oye, si vas por Madrid, mira, hay una chica que se ha quedado viuda, ha puesto un hotel, pues en vez de ir a otro, vete a ese. Vete a ese, y se enamoraron, se casaron, y ahí tuvieron a mi madre, que la tuvo mi abuela con 52 años. Madre mía. ¿Y qué fue de ese hijo de tu abuela, del hijo que quedaba...? Bueno, vivió en Madrid con mi abuela y con su segundo marido y mucho tiempo, pero como tenía que vender cosas de Rubén Darío que quedaban todavía en Nicaragua, se fue a Nicaragua, conoció una nicaragüense muy guapa, pero cogió una enfermedad, esas de un virus de eso, se fue a México y murió en México, pero dejó 3 hijos a los que yo quiero mucho y además voy a verles con frecuencia. Bueno, ahora ya 2 han muerto, pero los nietos y los bisnietos... Qué bueno, sí, se permanece el lazo. Sí. Y además les quiero muchísimo. Hay un gesto muy bonito que es el de tu abuelo biológico, que Sí. creo que entiende perfectamente esa pasión, ese amor que tenía tu abuela por Rubén Darío y que también se vuelca, ¿verdad? Por lo que tú cuentas. Pero fíjate si lo entendió. Era un hombre muy abierto, muy inteligente, porque si no, no hubiera podido ser, ¿no? Que se fue por toda Hispanoamérica para recoger la obra que estaba dispersa de Rubén Darío y la publicó con Aguilar, que era íntimo amigo suyo. O sea, era un hombre que fue el dueño del Teatro La Latina. Yo con Lina Morgan he ido montones de veces al Teatro La Latina y le decía, mira Lina, yo podía ser la dueña de este teatro. Sí, es verdad. Sí. Y bueno, era un hombre muy inteligente, pero en una de esas veces que vino a Madrid le dio un infarto y se murió, y mi abuela se volvió a quedar viuda. Vaya. Es una historia apasionante, pero la verdad es que los golpes... Pero también claro, es que sí. En aquella época tú piensas que hoy serían... Bueno, sí, bueno, en aquella época era relativamente normal, claro, que una mujer, claro, a lo mejor de 4 hijos le sobrevivieran 2 o 1. Claro, le sobrevivió 1, luego con mi abuelo tuvo a mi madre y tuvo a otro hijo que también murió. O sea que, no, ella sufrió mucho, o sea, quiero decirte, su vida es una vida de película, pero también sufrió mucho. Claro. Lo que pasa es que ella se adaptó muy bien, por ejemplo, se retiró cuando murió ya mi abuelo, su segundo marido, en vez de quedarse a vivir en Madrid, que se podía haber quedado a vivir en Madrid y bien, pues se retiró al pueblo y ya no quería saber nada, incluso iban muchísima gente a verla y a conocerla y tal, y no quería, no. Bueno, yo creo que había también pasado mucho dolor. Claro, ya hablaría... ¿Cómo hablaba ella de su pasado, Rosa? ¿Con nostalgia, con amargura, con una mezcla de todo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que era una persona muy dulce. Ya. O sea, ella primero le encantaba recordar todo lo que había vivido, ¿no? Su época de París, tenían baúles, ropa, pues sombreros de esos que aparecen fotos, en algunas fotos con Rubén Darío, con sombreros de esos maravillosos. Pero... nunca con sentimiento de amargura. Ya. ¿Sabes? Sino mucha tristeza porque, claro, había perdido hijos, había perdido maridos, pero siempre lo recordaba como, ¿cómo he podido yo vivir esta historia? Agradecida incluso, ¿no? Exacto. Sí, ¿Cómo qué bueno. es posible que a mí me haya pasado esto? Y luego ya cautivaba a la gente cuando se ponía a hablar y a contar y todo eso. Yo tengo fotos que está en el Hotel Ritz, llegaba mayor, con 80 años, que está en el Hotel Ritz con todos los embajadores hispanoamericanos y están todos mirándola como no sé, como fascinados, ¿no? Claro, embelesados.
de contarles su propia historia, ¿sabes? Es historia viva, en definitiva, lo que están viendo era ellos. Muy cariñosa. Bueno, yo era su ojito derecho. Yo nací y ya me acosté con ella y ya hasta que se fue al hospital a morir. O sea, que imagínate. Una relación súper estrecha. Un cuento por la noche y claro, el cuento era su propia vida. Qué bueno. Claro. Qué Su chulo. propia vida. Rosa, déjame que te pregunte, barriendo para casa, por ese año, que fue en concreto el 1904, en el que ellos estuvieron viviendo en Málaga. Aquí, para situar a la gente que escuche el podcast, ellos estuvieron viviendo en la calle Fernando Camino, esto está en La Malagueta. Existe, creo que sí, el edificio existe. Existe, sí, y tiene una placa conmemorativa incluso, y bueno, simplemente por conocer también lo que tú sepas de esa parte de la historia, incluso el vínculo que ha tenido tu familia luego con Málaga. ¿Qué sabes de esa historia? Pues mira, Andalucía no lo conocía hasta que no vinieron y fueron a Sevilla y fueron a varios sitios. Pero ella a Málaga le encantó. Y luego, como le habían hablado tanto los Machado, ella con Antonio y con Manuel tuvo una relación muy especial. Mira, cuando Antonio Machado se casa con Leonor, se van a París porque a Antonio Machado le conceden una beca, pero no tienen un duro. Como suele pasar, como les solía pasar a casi todos ellos, ¿no? Uh-huh. Y enferma Leonor. Y mi abuela es la que le iba a cuidar a Leonor al hospital. Y cuando ya ven que está muy mal, ella es la que les da dinero. Hombre, no, el dinero se lo da Rubén Darío, pero ella era la que le cuidaba y la que le, ¿sabes? Y para que se pudieran venir a España. Uh-huh. Y yo tengo un mantón de Manila que le regaló Antonio Machado y que perteneció a su abuela. Madre mía, qué joya, Rosa. Madre, perdona, no a su abuela, a su madre. Qué joya. ¿Y lo conservas todavía? Sí. Qué bueno. Y tuvo esa relación y yo creo que Sevilla le encantó y están escritas, además Rubén Darío escribió mucho sobre eso. Pero es que a ella la luz de Málaga, los espetos, el poder pasear por la playa. Claro. O sea, le daba la vida. Eso, claro, le daba vida. Y viviendo enfrente de la Malagueta, que es lo que estamos diciendo, que está ahí. Exactamente. Justo... Claro, qué bueno. La verdad es que sería bueno que pudieran poner ahí algo, ¿no? Que pudieran poner una especie de archivo o algo pues sí. de Rubén Darío, ¿no? Sí. Rosa, yo quiero preguntarte, claro, en el momento en el que tú ya eres consciente de que quieres ser periodista, de que quieres trabajar de esto, entiendo que esto es una historia que a ti te quema. O sea, cuéntanos si quieres cuándo se publica ese libro, lo que supuso para ti, dónde se puede consumir o dónde se puede comprar pues a día de hoy. Sí, además hay película, Televisión Española. Eso es. Basada en el libro, hay una película que se llama La Princesa Paca, que puedes verla por Televisión Española. Y además la hizo la sobrina, o sea, la actriz principal, la que hace mi abuela, la sobrina de los Gutiérrez Cava, que es una actriz fantástica. Ay, sí, fantástica. Entonces quiero decirte que sí que se ve. A ver, yo me quemaba, lo que pasa que pensaba que en el libro no podía ser, no podía poner yo todo el cariño, tenía que distanciarme un poco de la historia. Claro. No sé si lo entiendes, porque... Sí, perfectamente. Al final no quieres contar la historia de tu abuela, sino quieres contar la historia de una mujer que tuvo importancia por sí misma, por supuesto. Claro, y que además se enfrentó, porque claro, imagínate cuando le dicen a los padres que se va a vivir con un señor que es español, que además tal, pues imagínate, ¿no? Bueno, y supongo que sus padres lo asumirían, entonces, pero estarían espantados, claro. Con Manuel Rico, pues le dije, digo, y tengo esto, y es que quiero escribirlo, pero no quiero que sea novela y tal, y no sé qué. Y en eso me llaman a mí de la editorial de Rato. Y me dicen que si tengo alguna cosa, porque yo tengo con ellos he escrito todos los libros, ¿no? Y les digo, pues sí, tengo la historia de mi abuela. Digo, pero es que una biografía, biografía, no, tiene que ser novela. Y entonces dije, pues yo novela no he escrito novela, hay que ser sincera con la gente, ¿no? Y entonces le dije a Manuel Antonio que por qué no lo hacíamos juntos. Él es novelista. Claro. Y por qué no lo hacíamos juntos. Yo tenía toda la documentación y era darle los visos de ser una novela, ¿no? Y así lo hicimos y la verdad es que fue un exitazo y que sí, totalmente. Y que encontrar un ejemplar es divertidísimo y además difícil porque ya lo han hecho en todo. Qué bueno. En Bolsillo, la película que la hizo Televisión Española y que al estreno en el Ateneo fueron todos los ministros, todo, bueno, la verdad es que sí. Y yo ya con eso
pienso que ya he cumplido esa asignatura que yo tenía y ese deber que yo tenía con mi abuela. Claro. Y con creces. Bueno, yo creo que sí, si ella lo hubiera visto y hubiera visto cómo quedó todo y le hubiera gustado. Con el respeto que se ha hecho, porque la verdad es que se ha hecho, pero sin ocultar nada, o sea, quiero decir, yo creo que las cosas se pueden hacer bien sin necesidad de ocultar, porque pues se fue con un señor que estaba casado, que lo habían casado en su país en una borrachera, y bueno, en aquella época ese era un paso, te puedes imaginar, difícil. Rosa, ¿y no se supo nunca nada del destino de aquella señora con la que lo habían casado en la borrachera? Uy, claro, porque Rubén Darío, eso va al final de la novela, Rubén Darío ya estaba muy enfermo, pero le ofrecieron dar unas conferencias en Nueva York sobre la paz. Y entonces se embarcó en un barco para irse a Nueva York, le pagaban el viaje y todo. Y mi abuela se pasó toda la noche en el barco con él diciéndole no vayas, que está muy enfermo. Yo vivía en Barcelona ya. No vayas, que está muy enfermo, que yo estoy con el niño, que tal. Pero bueno, necesitaban el dinero y él se fue. Y ya en Nueva York estuvo muy mal y la embajada lo llevó a su país. Y ella misma lo ha contado, imagínate cómo era, le llamaban la Garza Morena. Anda. Rosario Murillo. Y como era que contaba que a él le sacaron el cerebro al morir, a Rubén Darío. Y que ella se lo había quedado y lo tenía debajo de su cama para patearle todos los días. Madre mía. Pero eso fue porque del odio... Claro. De que se hubiera ido con mi abuela. Claro, de que nunca hubiera aparecido, claro. Claro, que mi abuela, esa historia que la habían casado, no tenía ni idea, porque la habían casado en Nicaragua, ¿no? Y aunque lo intentó por todos los medios separarse, divorciarse, ya te digo que fue al Papa a verlo de nueva manera, porque lo habían casado por la iglesia. Claro. Entonces en aquella época no existía... Si era indisoluble, ahí ya te casabas para siempre. Claro. Pero ella siempre hablaba de su Rubén Darío. Siempre. Rosa, nosotros lo que queríamos con esto es contar esta curiosidad, ¿no? Ese vínculo que tiene un poeta como Rubén Darío y también la historia de tu abuela con Málaga, que por supuesto nos parecía algo muy interesante. Y luego también que a mí me parece, ya para cerrar el círculo, que tú precisamente, no lo hemos dicho, pero lo comentamos ahora, te has jubilado hace poco y precisamente te has venido a Marbella. Entonces también... Bueno, ya llevas Marbella, ya. Tú siempre has sido una de las nuestras, Rosa. Ya te has instalado en Marbella. 50 años. Por eso, Rosa es una de las nuestras, de nuestras fijas. Sí, me refiero a que te has instalado en Marbella ya. Claro, a mí me mandaba el periódico, la primera vez que me mandó fue en el 71, 3 meses, y ya a partir de ahí, todos los veranos, yo me venía a Marbella. Luego ya con los años me compré casa, mi marido del norte le encantó esta zona porque yo creo que es maravillosa. Yo no voy a hacer demasiada publicidad porque van a venir muchos. Ya, totalmente. Que ya están viniendo demasiado. Y yo siempre dije que quería acabar mis días aquí. Así que ya estoy aquí plantificada. Qué bien, hace muy bien. Espero que tarde mucho, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto. Seguro. Todavía tienes que disfrutar de muchos espetos, pasos por el mar, tienes que escribir muchos libros, Rosa, ¿eh? Bueno, espero, sí. Mira, ya me han llamado dos editoriales y ahora les he dicho, yo quiero descansar. Claro. A mí hasta septiembre no me propongáis nada porque necesito descansar. Claro. Llevo toda la vida trabajando. Qué bueno, pues merecido descanso, por supuesto, y de verdad que ha sido un placer compartir este ratito contigo, Rosa. Pues un abrazo muy fuerte. Rosa, de verdad encantada. Me tenéis aquí para lo que queráis. Muchísimas gracias. Nos ha encantado la historia de tu abuela y que además nos las cuentes tú. Un beso muy fuerte. Un beso enorme, Rosa. Dios. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.